Nuestra historia no es de un matrimonio perfecto, sino la de un matrimonio que ha conocido procesos, hemos pasado por muchas luchas, heridas, pero también crecimiento y restauración con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y precisamente por eso hoy queremos compartir con ustedes, basado en nuestra experiencia, cómo nuestro matrimonio ha sido restaurado por el amor de Dios. También entendemos que aquí pudiera haber matrimonio o personas que están en un matrimonio en diferentes etapas. O sea, personas que todavía están solteras y que anhelan algún día formar un hogar conforme al corazón de Dios debe ser para que funcione. Y nuestro deseo es que cada persona pueda entender que Dios todavía restaura, que Dios sana, que Dios transforma vidas y Él transforma familia. Amén, amén. Yo voy a comenzar con un pequeño testimonio de cómo comenzó nuestra relación cuando nos conocimos. Nos conocimos en Santo Domingo de una manera, ¿cómo se llama? Como accidental, porque yo era, o soy amigo del hermano de ella, que jugamos pelota juntos. Nunca que fui a su casa, que creo que fui como dos veces a su casa, nunca la vi, nunca sabía que ella existía, sabía que prácticamente ya era para mí una persona inalcanzable porque nunca hablamos, nunca la vi y entonces de la manera que nos venimos a conocer es porque por la relación que tenía con el hermano que jugábamos pelota. Eh, Como ella llegó a mi casa fue por medio de mi cuñado, de mi amigo y cuando yo la vi, por referencia, yo dije, ok, la hermana de mi hermano, la hermana de mi amigo, prácticamente era como mi hermano porque compartíamos mucho y por eso él tuvo la confianza de referirla a nosotros, a nuestra casa. Y cuando yo la recibí, le dije, mi mamá te está esperando, tú no te puedes ir para ningún lado porque en el pensamiento de ella era que no quería llegar a mi casa porque ya tenía, venía con su amiga y la amiga la estaba conquistando para que se vaya para la casa de la mamá de ella. Entonces yo le dije que no, que mi mamá la estaba esperando y que había cocinado para ella y toda esa cosa. Eh, pues pasaron unos cuantos días, ese mismo sábado, ella llegó como un viernes, el sábado yo la invité al cine con mi familia y después el próximo sábado era un festival de dominicano en Bayfront Park y yo la presenté a mis amigos de pelota, de béisbol, que yo jugaba también en Miami, como mi novia y ella se me quedó mirando así como, ¿cómo? Entonces, no fue así en esa semana. Pero yo me di cuenta que ella se enojaba cuando yo me iba con mi otro amigo que vivía en el mismo barrio y ella me decía, ¿por qué tú te tienes que ir? Y yo, porque voy a jugar. Pero yo no tenía pensamiento que había un sentimiento del lado de ella hacia mí, porque ya parece como ya estaba, le gustaba como yo la trataba y como la trataba, como yo era con mi familia. Y yo me di cuenta después porque volvimos otra vez a Bayside en Miami, que es un sitio turístico donde toda la familia que venían de Santo Domingo por primera vez lo llevábamos a un bote Sí. que era de turista. Y mi cuñado, el esposo de mi hermana, me dijo, oye, pero tú no te estás dando cuenta que cuando tú bailas con otra muchacha, ella se pone guapa. Y digo, no, ¿y por qué? Y entonces él me dijo, sí, yo creo que ella tiene algo que contigo. Como que Y hay yo, un ¿cómo? cruce ahí. Entonces yo le dije, ven acá, ¿es verdad que esto y que lo otro? Y me dijo, sí. ¿Y qué tú vas a hacer? Y digo, bueno, No, acuérdate que yo dije, pero yo quiero una relación seria. no, pero... Oh, ok, ok, ok. Ok, entonces comenzamos a tratarnos y a tratarnos bien. Entonces ella me dijo, yo quiero algo en serio. Y ella me dijo, pero, y yo le dije, pero algo como serio, como que, como casarnos. Y me dijo, sí, porque yo tengo una niña y yo no quiero que me vean a mi niña como cualquier cosa. Yo quiero un hogar para mi niña. Y yo, ok, pues vamos a casarnos. Resulta ser a las 2 semanas, 20, no, era como casi un mes, nos casamos. 22 días 22 después. días, casi un mes, 22 días. Y
Ha sido de alta y baja porque, como dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano edifica el edificador. Amén. Y nosotros fuimos como nómadas. Duramos mudándonos como por medio de como 11 años, ¿verdad? Mudándonos Sí, de diferentes sitios. Y nuestra mente no estaba firme, no estaba en la roca. No estábamos, no, construimos una casa sobre la arena. Amén. así es. Pues bueno, bueno, es verdad, yo como que el muchacho me cayó bien. La cara de él, había la gente dice una química, pero ahora con el tiempo yo entendí que era algo de Dios. Mi corazón estaba para él y él para mí. Y entonces, a partir de ese momento que yo venía de una relación bien, que había sido bien herida, y, es unos procesos bien fuertes estaba pasando y estaba con mi propia fuerza y con mi propia fuerza tratando de salir adelante. Y en esta parte aquí quiero parar un poco para aconsejar a alguien que tal vez pudiera encontrarse en esa etapa donde yo estaba, donde mi primera relación había terminado. No porque ese fue el plan, no porque yo hice nada para que pasara, pero cosas que pasan en la vida. Y sé que me puedo identificar con algunas de las que me están escuchando. Y yo necesitaba seguir adelante, pero yo no tenía una relación con Dios. Entonces, con mi propia fuerza, yo entendía, yo necesito rehacer mi vida, yo quiero un hogar para mi hija. Y yo andaba buscando un esposo. Y cuando lo conocí y conocí su familia, una de las cosas que me gustó mucho es como su papá y su mamá se trataban. Yo veía con el amor que su papá le llevaba Desayuno. una avena a su mamá y yo decía, oye, esto es una buena señal. Pero, y la misericordia de Dios, después entendí que estaba ahí, pero yo no tenía una relación con Dios. Y en este día, yo te digo que si tú estás en esa etapa, ponlo en la mano de Dios. No vaya con tu propio pensamiento, con tu propia fuerza, porque como él acaba de decir, por 11 años, ese matrimonio, estuvimos juntos porque aunque nos casamos con mucha ilusión, nos casamos enamorados, había mucha pasión, pero construimos sobre la arena porque Dios no estaba en el centro de nuestra relación. Éramos, bueno, no éramos, somos muy diferentes, somos muy diferentes. Bueno, le voy a poner un ejemplo de lo tan diferente que somos. Mi esposo se ríe de todos los chistes, de todos los cuentos que ustedes se puedan imaginar. Creo que soy más rápido a entenderlo. Y entonces yo soy un poquito diferente. Él ama el cine, ver películas, y yo prefiero salir a un lugar o leer un libro. Y siempre hablamos de eso, que tenemos una personalidad totalmente diferente. Imagínense sin Dios y con una personalidad totalmente diferente. Pero algo sí que nosotros los dos, gracias al Señor, tenemos es que venimos de un contexto familiar fuerte. O sea, tanto él como yo venimos de hogares donde ahí vimos a nuestro papá y nuestra mamá juntos y nuestros hermanos. O sea que tanto él como yo, para la familia, los hijos, ese concepto de la familia unida creo que eso lo traímos de nuestro hogar. Y bueno, y continúo diciéndole que el matrimonio continuó. Continuó porque de la manera que nosotros, como dice ella, venimos de una familia que era de unidad. Veíamos, era una familia formada a la antigua, como si el ingeniero está por ahí, él va a entender lo que yo le voy a decir. Los edificios del 1800, del 1700 todavía están parados, es decir, más para abajo, del 1400, del 1700, porque lo hacían
con una fundación tan poderosa que ellos no pensaban ni romperlo ni restaurarlo, sino que se mantuvieran por los siglos. Ese era lo que nosotros habíamos en nuestra familia, que era, no, ellos no cambiaban, sino reparaban. Es como los carros de antes, que no lo cambiaban por otro, sino que reparaban la pieza y el carro seguía andando. Hay carros que valen más dinero que los nuevos de ahora por el valor que han mantenido. Es decir, eso era lo que nosotros veíamos como la familia. Lo que ella estaba diciendo ahorita, que somos muy diferentes, yo rompí un poco de la confianza con ella porque al ser tan diferente, ella aguantaba mi indiferencia, es decir, lo que yo era diferente a ella iba conmigo a mis juegos de pelota cuando yo iba a jugar pelota, ella iba al cine. Ella iba a los sitios que me gustaban, ella aguantaba, toleraba todo eso, pero yo le aconsejo a los matrimonios jóvenes que no rompan esa confianza, no rompan ese lazo que están formando desde el principio. Si tu esposa te está aguantando muchas cosas, trata de no decepcionarla, porque de verdad que yo rompí eso y todavía me lamento de que ella una vez, un sobrino mío, y ahí fue que cuando ella se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, un sobrino mío estaba en una conversación con ella, entonces ella le dijo, yo meto mis manos en fuego por él, como nosotros nos llevábamos, por el amor que no teníamos, pero yo rompí la confianza de ella al engañarla, al haber engañado. Entonces, todavía yo sufro consecuencias porque no estoy disfrutando de esa confianza que ella tenía en ese tiempo. Ya me perdonó, pero yo todavía me lamento de la consecuencia que hizo yo haberla engañado. Ella también tiene consecuencias de lo que pasó porque antes, ustedes se van a reír con lo que yo voy a decir ahora, yo la maquillaba, yo le decía qué ponerse, yo la hacía reír. Yo era un payaso, ella me decía payaso. Aún mis cuñados me tenían celo porque yo le daba besos, la agarraba, la abrazaba delante de sus padres y ella se ponía como roja. Ella decía, pero Ney, échate para allá. Y los hermanos de ella decían que yo estaba enfermo, que yo tenía problemas por como yo la trataba a ella. Yo todavía tengo una cuñada que me utiliza como, tú ves, ¿por qué tú no me tratas así como Ney trata a Iri? Y digo, Eso era adelante, pero yo todavía trato. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo no pensaba mencionar esa parte, pero ya que él lo dijo, sí. Cuando ya teníamos como 2 años de matrimonio y ya teníamos a Steffi, que es mi primera hija, y teníamos a Kenny, pues eso pasó, pero en esta parte, y que él acaba de mencionar, y ahí está el testimonio, yo creo en las oportunidades y creo que en el arrepentimiento, porque mi esposo me falló, pero él se arrepintió. Pero valga la redundancia, en ese tiempo no teníamos a Dios y mi corazón se llenó de mucho rencor. Y una de las cosas que yo hice es que yo también lo ofendí a él, porque ya muchas veces cuando la persona nos falla, nos sentimos en esa autoridad de también ofenderlo para atrás. Tal vez no le fui infiel, pero le falté respeto con palabras. Hacía planes, me iba de vacaciones con los niños y lo dejaba. No se me pasaba 2 semanas sin que yo estuviera pensando, ¿qué tal si rompemos la taza y cada uno para su casa? Nos pasamos en todo, en ese tiempo por todos esos años, 11 años. Después de eso, 2 años más adelante, tuvimos a nuestra hija Susan. Susan, nuestros hijos, nosotros los amamos a todos iguales, pero Susan fue como ese regalo que Dios nos dio, la planeamos y el Señor nos bendijo con esa hija de nosotros, que ya tú sabes, esa es igualita a mí. Steffi, no te pongas celosa. Bueno, pues los primeros años fueron agridulces. Nuestra diferencia trajeron conflicto, trajeron muchos desafíos. Y aunque nosotros nos amábamos,
Y ambos veníamos de hogares, como le acabamos de decir, donde aprendimos el valor de la familia y que queríamos que nuestros hijos estén bien. Él como padre, otra cosa que quiero decir a ti, madre soltera, no tenga temor de traer un hombre a tu vida, porque el Señor, aún no siendo cristiano, Él, y ahí está mi hija que nos está escuchando, Él ha sido ese padre para mi hija. Mi hija tiene su papá que también ha estado pendiente de ella toda la vida, pero ella tiene otro papá. O sea que si ustedes escuchan a mi hija hablando esa parte de su vida, ella le va a decir, no, yo tengo mi papá, pero yo tengo mi otro papá. Pero no es simplemente porque yo lo impuse, sino porque él se ganó el amor de su hija, que es Steffi también. Descubrimos que el amor por sí solo no era suficiente para sostener un matrimonio saludable. Hubo tantas heridas, decepciones y momentos que pusieron en riesgo nuestro hogar. Nuestra relación se volvió más difícil porque, porque es que tratábamos de resolver todo desde nuestras emociones, desde nuestro derecho, desde quién tiene la razón. Pero Cristo llegó a nuestro hogar Amén. cuando ya teníamos 11 años de casado. Amén. Seguimos, y la verdad es que ese tiempo, todo ese tiempo, a pesar de ese engaño que le hemos dicho, seguimos adelante por nuestros hijos y porque todavía había amor en nosotros. Como él le decía, él me demostraba amor y todavía él es una persona que me demuestra que yo le importo, pero no existía una verdadera restauración interior. Porque hay cosas, y hablaba yo con alguien. Mira, no importa todos los libros que tú leas, no importa cuántos psicólogos, cuánto terapia, que todo eso es bueno, pero si no está Dios, eso es temporal. Hay situaciones, hay ofensas que solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios puede sanar. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas hechas, son hechas nuevas. Y el Señor tocó mi corazón. ¿Cómo Yo, conociste a Cristo? bueno, yo empecé, el Señor, es un proceso, es un proceso. Y cuando yo entendí que había un Dios que Dios era real, porque mi oración hasta ese entonces era, si de verdad tú existes, y con ese traje de perfección que yo tenía, que esas son de los pecados que más difícil, porque en la sociedad no te apunta. La trampa de El Satanás. orgullo, la sociedad no te apunta. Y ese era uno de los pecados que el Señor me libertó. Y yo entendí que había un Dios real a raíz de que el Señor se mostró su poder sanando a mi hija de una situación que ya lo he compartido. Pero yo vi ahí que había un Dios sanador y hay un Dios que sana, no importa la enfermedad, no importa lo que diga el médico. Yo conocí al Dios que sana, yo conocí a Jehová Rafa, el que sana. Y aunque tuve esa experiencia y vi, wow, Dios es real. Y ahí comencé a buscar, pero volví a echar y eché para atrás, porque es que la ofensa que yo tenía, que estaba guardada y que no se veía, me estaba carcomiendo por dentro, hasta que un día cuando yo caí en una depresión profunda, ahí yo tuve esa experiencia que también la he compartido en otro momento y no voy a entrar ahí porque eso es algo, varias de mis hermanas y hermanos aquí lo saben, que se llevaría mucho tiempo, pero yo tuve un encuentro con Dios. Yo vi los ángeles, el Señor me mostró que Él es real y que Él me amaba y que Él me protegía. Y desde ese momento mi vida mi vida comenzó en ese proceso de transformación. Y ahora explícale cómo viniste tú al Señor. De la manera que yo vine, yo estaba bien, como decimos los dominicanos, yo estaba muy católico, muy catolizado y como yo iba con mi mamá para la iglesia desde chiquito hasta que conocía, y ella fue una vez también con nosotros a la Yo iglesia, iba siempre. ella iba. De la manera que yo conocí a Cristo fue una conquista bien seductora, bien sabia, porque yo quería quedarme en la casa mirando el juego de pelota, el juego de basquetbol. Y entonces ella se iba con los niños para la iglesia y ella se ingenió
que como ella se iba sola con los niños, la estaban mirando, la estaban diciendo, esta madre soltera se ve muy bien y parece que no tiene un esposo. Entonces ella me dijo, mira, yo con los tres niños y estoy yendo a la iglesia solo, me están mirando y yo no sé si tú quieres ir conmigo para la iglesia para que tú me representes. Y de esa manera ella me conquistó. Fuimos a la iglesia, pero no di un paso al frente en esa iglesia porque escuchábamos cosas que creo que no era de Dios. Entonces, ella fue después a otra iglesia y o fuimos a otra iglesia y ella se metió en un grupo y en el grupo que ella se metió tenía una líder que era bien sabia, bien dinámica y entonces le dijo a ella, mira, vamos a conseguir un grupo a José. Entonces, la persona que yo caí en el grupo fue con un dominicano bien dinámico que inclusive ahora mismo creo que la mano derecha del pastor Rudy Gracia allá en Miami. Y él me conquistó de una manera que cuando yo fui a un encuentro, a un retiro, yo dije, María, conocí al Señor y creo que ya, si Él quiere llevarme ahora, que me lleve. Y ella me dijo, ¿y yo? Pero tú sí eres egoísta. Ah, sí, que Él te lleve así y entonces nosotros. Entonces, de esa manera yo conocí al Señor por la astucia de una mujer sabia que me conquistó para ir a la iglesia. Como dice otra vez en Segunda de Corintios, no me acuerdo, que el que conoce a Jehová, nueva criatura es. Todas las cosas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. El pasado pasó. Yo le dije ahorita que duramos 11 años como indios nómadas. Era por eso, porque no teníamos a Cristo. Entonces, nosotros vivíamos, era buscando mejores lugares, pero no sabíamos que el mejor lugar era estar en la presencia de Jehová. Se lo digo de tal manera que nosotros éramos tan bendecidos con la presencia de Dios que nuestra niña, cuando estaba chiquita, ella lloraba por sentir lo que nosotros sentíamos, por la presencia de Dios. Una vez ella dijo, yo quiero eso que ustedes sienten, yo quiero sentir también su presencia, yo quiero sentir a Cristo. Eso fue la niña más chiquita, de la manera como nosotros sentíamos ese gozo, que lo sentimos todavía, pero ella pudieron palpar esa presencia y ella anhelaba también sentir esa presencia. Eh, de la manera como Blanca está diciendo que yo trataba a los niños, hay una anécdota también de una sobrina prima que venía aquí cuando estaba chiquita y ella escuchaba que Steffi decía papi, Susan decía papi y Kenny decía papi. Y también a la niña me decía papi y los niños se ponían celosos. Es decir, de la manera que yo trataba a los niños, Steffi no me deja mentir también, porque cuando ella vino, estaba chiquitita y ella prácticamente yo me ponía a jugar con ella. Eh, Me fui para otro lado, pero cuando Dios nos visitó, de verdad que nos visitó de una manera tremenda. Gloria a Dios. Nosotros, como yo les dije, fabricamos ese matrimonio, esa casa en la arena. Pero cuando llegó Cristo, de verdad que nosotros nos mudamos a una casa con fundamento que Gloria la a piedra Dios. angular era Cristo, es Cristo. Y por eso el firmamento de esta casa nunca se va a romper. Por Gloria eso a Dios. nosotros tenemos 32 años. Es decir, 31 para 32. 31 lo cuento, lo digo en fe, que vamos a cumplir 32. Gloria a Dios. Amén. Y de verdad que el que construye en la roca, de verdad que aunque vengan los vientos, la casa va a permanecer. Gloria a Dios. I love you, I José. love you too. Bueno, mis hermanas y hermanos, nosotros estamos aquí hablando, viste que gracias, Pirosca, por esta oportunidad, porque hablar de nuestro matrimonio, a veces nos pasan los días y como de repente nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho. El Señor ha sido bueno y el Señor restauró nuestra vida, nuestro matrimonio. Cuando conocí a Cristo, entendí que Dios también quería transformar mi corazón
Aprendí que el matrimonio requiere humildad, respeto, honra y obediencia al diseño de Dios. Muchas veces yo vengo de un contexto donde nuestra madre es una mujer luchadora y como nuestro padre nunca estaba ahí porque él era militar, ella era como la que sabía de todo, desde la tarea que teníamos que hacer hasta lo más mínimo que ustedes se pudieran imaginar en cada uno de nuestra vida, con 7 hijos. Y yo siempre vi a mamá como la, la, la jefa de la casa. Y esa era mi personalidad y esa era mi actitud. Yo hablaba mis hijos, mi casa. Y cuando empecé a leer la palabra y a dejarme guiar por el Espíritu Santo de Dios, entendí que yo le había fallado a mi esposo. Entendí que mi esposo es el sacerdote de mi hogar. Entendí que yo no puedo tomar decisiones sin la aprobación de él. Entendí que el Señor quiere que yo sea su ayuda idónea, no la que lo manda. Él no es mi propiedad, él es propiedad de Dios. Entendí que amistades, por ejemplo, cuando ya tú tienes tu esposa y mujer, cuando ya tú tienes tu esposo, tu amigo, tu amiga es esa pareja. Antes, porque muchas veces entendía como que, ok, yo puedo tener un amigo y hablar siempre y cuando no es nada que sea una relación, ¿verdad? Que tenga que ver con lo que es pareja. No, una mujer casada, su amigo debe ser su esposo, igualmente que un hombre casado. Y eso no es como para estarte chequeando el teléfono, no, porque si no hay confianza, el asunto tampoco funciona. Mi esposo y él puede coger mi teléfono, yo puedo coger su teléfono. Nosotros no tenemos problema con eso, porque yo sé que él tiene temor de Dios, porque yo sé que aunque él me falló una vez, ese hombre no es el que él es hoy. Él es un siervo de Cristo. Y y sin Dios, nosotros no estuviéramos aquí en el día de hoy. La palabra dice en Efesios 5:22, dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y en Efesios dice también, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo también entendí ese proceso, aunque yo la amaba prácticamente como la mujer de mi vida, la mujer de mi juventud, pero de una manera egoísta. Yo aprendí a escucharla, yo aprendí a hablar con ella, yo aprendí a compartir también con lo que a ella le gustaba. Eh, También Santiago dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Una de las cosas también que yo aprendí, o que siempre, creo que por virtud de mi papá, yo ser hijo de mi papá y él me hablaba mucho, él era de un temperamento pasivo, de un temperamento noble. Aun cuando él prendió su mente, eh, a él lo molestaban, lo pellizcaban, le hacían lo que sea, y él decía, oh, este no es amigo mío, quítenlo de ahí que no es amigo mío, yo tengo más amigos, este que lo otro, y se ponía bien tranquilo, no se ponía a pelear. Y cuando nosotros teníamos discusiones, ella tenía discusiones conmigo, porque ella me decía, pero dime algo, a ti te mata y tú no lo sientes. Yo aprendí a ser pasivo, a hablar menos y a escuchar más. Amén. Y esa es una de las cosas que el Señor, estamos en el proceso, mis hermanos, yo le dije al inicio. No, 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 nosotros hemos vivido diferentes etapas, pero seguimos en esta etapa donde ya somos abuelos ahora y como quiera tenemos que seguir trabajando en nuestro matrimonio, en nuestra relación. Una de las cosas que nosotros hicimos, recuerdo que, como él le acaba de decir, yo era como fosforito y un día que yo estaba orando, nosotros estábamos pasando por una situación bien fuerte en ese momento Monetariamente. monetariamente y los únicos $200 que teníamos para la semana, que lo teníamos en cash, él me llama y me dice, no sé qué hice el dinero, y se me perdieron.
Y yo le respondí, yo le dije, bueno, vamos a orar, el Señor va a proveer, no te preocupes. Es una mujer, ya ustedes saben, una mujer en fuego con el Espíritu Santo. El hombre que trabajaba en una compañía manejando camión en la calle, pues él vino a la casa a ver si yo estaba bien. Y es porque el cambio se empezó a notar en mí. Porque como dice un refrán por ahí, si eres cristiano, que se te note. Y eso fue algo que yo empecé a experimentarlo y empecé a reconocer mis errores. Muchas veces cuando nosotros no hemos cometido pecados que la sociedad no puede apuntar, como fue mi caso, es fácil no reconocerlo. Cuando tú caes en cosas ilícitas o en inmoralidad sexual, pues ahí, o abuso de droga, etcétera, etcétera, esas son cosas bien notables. Pero cuando lo que te está comiendo por dentro es el orgullo, la falta de perdón, ¿entiendes? Ese sentimiento de pensar que tú tienes un valor más de lo que tienes. O sea, ahí no está Dios. Y el enemigo aprovecha eso para matarte. Yo estoy aquí porque hay un Dios que es real. También nosotros aprendimos a caminar juntos en la crianza de nuestros hijos y eso es algo que quiero enfatizar. Nosotros buscamos ese balance, la dirección de Dios en nuestro hogar. Por ejemplo, si había una situación con uno de nuestros hijos, y ya yo le llamé la atención. Yo me comunicaba con él y yo le decía, mira, dile, háblale, pero ya lo regañé. O sea, porque la Biblia dice, ¿verdad? Hijos, someted a vuestro padre, pero también habla de que nosotros, los padres, no desesperemos a Apreciar. nuestros hijos. Y es por la palabra que nosotros fuimos como, que esa restauración fue viniendo a nuestro hogar. Y aprendimos que como lo dice en Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No importa, no importa dónde yo vaya, no importa qué lejos se vayan, hay una promesa sobre nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y, y le digo, mis hermanos, que lo mejor que nos ha pasado y estamos aquí porque el Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En primera de Timoteo 4:12 dice, ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu y fuerza. Hay dos Biblias, yo siempre he dicho que hay dos Biblias. Una, la Biblia de la palabra de Dios y nosotros, porque nosotros tenemos que conducirnos y actuar como si fuéramos un libro abierto, que las personas que nos vean, ver testimonio de lo que ha hecho Cristo en nosotros, en cada momento y en cualquier lugar. eh, en la iglesia siempre nos dan ejemplo, nos recuerdan, cada vez que hacen un evento de matrimonio, ellos siempre dicen María y José, porque María y José siempre o hacen, o José José, José. siempre hace algo que llama la atención porque hay que ponerle un poquito de sazón al momento que nosotros tenemos como pareja y también para las parejas que están en la iglesia en ese momento de celebración. Nosotros tenemos que ser ejemplo en la iglesia, en la calle, en la familia, en todo lugar. Yo me recuerdo una vez, me estoy yendo otra vez para atrás, en el comienzo de nuestro matrimonio al principio que yo tengo un hermano que me dijo, yo te apuesto que ustedes no duran ni 5 años y tenemos casi 32. Gloria a Dios. Es decir, que quizá él está viendo el ejemplo de nuestro matrimonio, él está viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, él está viendo lo que día a día Dios sigue haciendo con nosotros. Es decir, nosotros tenemos que hacer así. Como Cristo amó a la iglesia, el marido tiene que amar a la esposa y nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que es Cristo en nuestras vidas. Si nosotros fallamos, tenemos que pedir perdón. Si nosotros nos alegramos, tenemos que contentarnos uno con el otro. Si uno está triste, el otro tiene que levantar a la otra persona. Por eso es que nosotros tenemos que ser ejemplo. Amén. Sí, hoy nuestros hijos son adultos y tenemos nietos, pero nosotros seguimos trabajando en nuestro matrimonio con el deseo de dejar ese legado de amor, de fe, de estabilidad para nuestra familia y de que hay momentos a veces wow, que Dios mío, pero muchacho, y que yo me enojo, claro que sí, y él también, pero nosotros al final.
lo trabajamos. La Biblia dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es el fundamento que tenemos que estar pendiente de que habite en nuestra casa. Una de las cosas que yo también quiero enfatizar es ten mucho cuidado con quien tú hablas cuando tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa. Siempre busca la persona correcta. Proverbio, bueno, Yo puedo decir ese proverbio. María trabaja en una institución pública y yo trabajo en una compañía privada. Pero yo siempre le digo a María, oye, tú sí estás linda, tú sí te ves bien, tú sí esto y que lo otro, porque yo sé que quizás si yo no se lo digo, alguien se lo va a decir. Y para que se lo diga a otro, que ella se vaya ya con un besito, que ella se vaya con un abrazo y que ella se vaya con un halago diciéndole, María, o Iri, tú sí estás linda, tú sí huele bueno. hoy déjame agregarle esto para las parejas que nos están escuchando. Y eso, no hay una situación, no importa que yo esté en una reunión, no importa dónde yo esté, no importa que sea a las 3 de la mañana, porque él antes se iba a las 3:30 de la mañana. Él me da un beso en la mañana y yo le doy, también le doy un beso a él. Y cuando él llega, él también me da un beso o le doy un beso yo. Eso no se debe perder, porque muchas veces, como ya tenemos tantos años de casado, pues ahí es que hay que demostrar más esa afinidad, ese amor, ese toque que todo ser humano necesita. En un matrimonio, nosotros tenemos que llevarnos de la filosofía de las personas adultas. Mi suegro tiene, creo que casi 90 años, ¿verdad? Mi papá, Sí, 80 casi y, 90. va 88. 88. Entonces él dice que los años que le quedan son los mejores años. Así nosotros decimos, tenemos 31 años para 32, que los años que nos quedan son los mejores. Esa es la esperanza que tienen que tener los que están jóvenes en matrimonio y los que también están ya mayores en los matrimonios. Tienen que pensar que los mejores años son los que vienen. Por eso yo digo que yo me enamoré y estoy amando a la mujer de mi juventud. Amén. Gloria a Dios. Pues, mis hermanos, dice Colosenses 3:14, y sobre toda cosa, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Hoy nosotros queremos decirle tanto a los matrimonios como a la soltera, como a ti que tal vez no te fue tan bien en el matrimonio, pero Dios es el que sabe, siempre que sea guiado por Dios. Queremos decirle algo que si de todo esto que hemos dicho le quede algo, es esto. No construyan un hogar sin Dios. Pueden venir, puede haber dinero, puede haber mucho conocimiento. Si Dios no está en el asunto, las cosas eventualmente no van a estar bien. No permitan que el orgullo destruya la comunicación. No dejen de luchar por su familia. La familia es idea de Dios. El Señor le place la familia unida en armonía. Aprendan a perdonar y a pedir perdón. No es fácil, pero se puede con la ayuda de Dios. Y si están solteros, permitan que Dios sane y prepare primero su corazón para que no pasen el Niágara en bicicleta como me pasó a mí. El matrimonio no es perfecto, pero sí puede ser restaurado cuando Cristo está en el centro. Amén. Mateo 19:6 dice, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Gloria a Dios. Y Amén. para concluir, hoy, después de 31 años de casado, más de 31 años de casado, podemos decir con gratitud que Dios ha sido fiel. No somos perfectos, pero somos testimonio de que Dios transforma corazones, de que Dios restaura hogares y que Dios sostiene a quienes deciden caminar en su mano. El Salmo 126 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Amén. Y Gloria a Dios. un consejito también. A Jesús le preguntaron que cuándo iba a ser el final y él dijo que ni los ángeles ni él sabía cuándo era la hora, sino el Padre. Porque él sabía cuándo era la hora, pero en un matrimonio de los judíos, el marido no sabía, ni tampoco la novia, es decir, el novio ni la novia, sino el padre de la pareja.
sabía cuándo iba a ser el día del matrimonio, el día de la boda. Es decir, que Jesucristo sabe porque Él es Dios, cuál es la hora de Él venir a buscar su iglesia. Por eso yo quiero dar un consejo, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. Es decir, que no sabemos cuál va a ser la hora de que Él venga a buscarnos. Es decir, aunque no estén casados, y tengan un desacuerdo, no se acuesten sin pedirse perdón. Amén. Porque no sabemos ni la hora ni el día cuando viene Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y aunque para finalizar nosotros vamos a cantar, nosotros queremos que nos hagan cualquier pregunta. El señor José aquí está ready para contestar. Amén. Amén. ¿Quién va a ser más valiente de hacer esa pregunta? Diga, está bien Amén. interesante lo que están hablando ellos. También otra cosa que también yo digo que antes de acostarse que no estén enojados, porque eso es otra cosa también, que a veces están enojados y se acuestan enojados y si el Señor viene se queda uno. Ah, Que lo que está diciendo María y José es verdad, uno tiene que estar y cualquier duda que no se queden con dudas, siempre preguntarle al esposo, siempre preguntarle ¿te pasa algo? Porque cuando a veces lo vemos serio, algo tiene que haberle pasado afuera, pero uno tiene que estar unido en cuerpo y alma, como dice la Biblia también. Y así, pues, uno, pues, cualquier cosa que tenga su esposo o su esposa, siempre está, como dijo María y José, la comunión es bien importante en el matrimonio. Eso es la prioridad. Y yo me alegro haberlo oído ustedes. Gloria a Dios. Estamos ahí casi llegando los dos juntos ahí. gracias Gloria a a Dios. Dios y Estamos gracias. ahí y como uno dice, siempre hay altas y bajas, pero siempre Dios está en el centro, que está en el hogar, siempre Dios está con nosotros y siempre Dios nos va a dar la victoria en el matrimonio. Es que cuando uno se une es para toda la vida, Gloria a Amén. Dios. Así poniendo a es. Dios por delante siempre. Y yo me alegro de haberlo oído, yo no lo había oído todavía, pero lo felicito y estoy bien contenta. Gloria a Dios. Yo voy a decir como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esa palabra que tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. Y Ruth, sobre lo que tú dijiste ahora, lo de no irse enojado a la cama, yo les voy a decir a María, antes de nosotros resolver cualquier conversación, no espere que lleguemos a la cama. Ok, Amén. amén, No amén, esperemos llegar a la cama para nosotros resolver cualquier situación. Amén. amén. Así mismo es, así mismo es. Como tal, pero sí una observación muy importante. Yo estuve en un matrimonio por 15 años y lo que es cortar la comunicación a tu pareja es el peor error. Como le llaman por ahí, le voy a poner la ley de hielo. No Oh, siente ni padece. Eso es como matar a alguien con una aguja. Y eso es más fuerte que te den una bofetada. So, eh, reforzando todo lo que han dicho los hermanos, siempre la comunicación es la base, pero Cristo es el centro. Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, lo sabemos, pero a veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones al unirnos con personas que no son las que Dios ha aprobado. Y créeme que las consecuencias se pagan. Obviamente, después de cometer el error, el Señor nos ayuda en el camino, en el proceso, pero no hay por qué llegar tan lejos si el esperar en Dios tiene beneficio y hay ganancia en obedecer. Dios les bendiga, que el Señor los continúe llevando por ese camino de unidad, que sigan siendo ejemplo para otros matrimonios y para los que no están en matrimonios también, que en el futuro pueden estar. Dios les bendiga, los amo. Nosotros, con lo que tú estás diciendo, nosotros gastamos mucho a rueda, gastamos mucho dinero mudándonos, porque estábamos corriéndole a algo que creíamos que era económico o del lugar, pero que le estábamos corriendo a Dios. Eso era. Y hasta que nosotros no nos plantamos sobre la roca que es Cristo, ahí no se formalizó la unión del matrimonio. Amén. Y eso es lo que tú dices, que cuando no, andamos sin Cristo, vamos a gastar mucho, vamos a andar corriendo mucho. Nosotros nos mudamos de Miami aquí 2 veces y ella se fue para Santo Domingo corriéndole a la situación.
Hasta Santo Domingo hizo una mudanza. Mandó un furgón y porque no teníamos Cristo. Santo es Dios. Sí, Qué gozo me da el poder llegar a tiempo. Llegué, ya estaba comenzado, pero pude llegar. Y qué gozo me da escucharle a la palabra dice en Colosenses capítulo 3 verso 14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y, y llegar a 30, a más de 31 años casado, es un camino recorrido donde cuando se mira para atrás se da cuenta de muchas cosas que se ha ido construyendo día a día. O sea, no es un camino que se construyó rápido, sino que se fueron construyendo día a día, errores en errores. No creo que, si lo dijeron, perdónenme, pero si lo dijeron así, se lo voy a desmentir. No creo que son 31 años de felizmente casado, aunque lo acaban de desmentir ahora mismo eso, sino 31 años de, yo le llamo de falla y error, donde muchas fueron las adversidades que se fueron venciendo en el camino y mucho que en momento de repente fueron encajándose poquito a poquito porque en más de 30 años hay que saber que se recorrió un buen camino, sabiendo que no son ni esposo ni esposa perfecta, donde muchas veces los roces son bravos. El enemigo queriendo destruir algo que, que ya en el plan de Dios estaba para seguir hacia adelante. Sin embargo, aquí me gusta mucho porque aparecen varias palabras. Número uno, perdonar. El perdón en 30 años tiene que irse dando poquito a poquito, sabiendo y entendiéndose uno al otro de que no son perfectos ninguno, ni un lado ni el otro es perfecto, sino que el perdón es el que va construyendo las imperfecciones y la va trabajando hasta el momento de rendirse. El número dos, mirar en la misma dirección. Cuesta, pero se va mirando en una misma dirección a medida que se da cuenta cuando sufrieron momentos de que uno miró para acá y otro para acá y entonces fallaron. Y número tres, es cuidar los detalles. No es lo mismo un matrimonio de 20 años que de 30. ¿Por qué? Porque en 20 años todavía ya se van dañando algunas cosas, pero ya en 30 son cómplices. Ya en 30 son cómplices porque sí saben, como dice tanto María como José, que dice, si llega me da un beso y si se va también. Eso se va entendiendo al pasito porque se va creando ese ambiente para saber que lo mejor es eh, iniciar y aún finalizar un día conociendo la complicidad. Esto no es cuestión de que eh, estoy bravito y por eso no, allá hasta que yo me... No, 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 eso, los pleitos tienen que durar hasta las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche hablamos mañana de eso porque ya hoy se acabó el tiempo para ello. Entonces, qué bueno es que Dios es el centro. Amén. En 30 años Dios sigue siendo el centro y cualquier diferencia pues la llevamos a los pies de Dios. De verdad me gozo, para mí es un gozo el poder haber estado aquí escuchando y lo poco que pude escuchar, pero sobre todo yo maravillándome de mirarlo, de saber que todavía incluso hay muchas cosas que faltan por mejorar, pero que Dios está allí trabajando en ello, amén. porque nunca se termina, sino que se sigue construyendo. Y lo bueno es que para poder construir, y eso, como ya lo decían ustedes, para poder seguir construyendo, tiene que ser cuando se ha construido y la base ahora es Cristo. Amén. Si la base no es Cristo, cualquier viento va a venir y va a tumbar y a derribar lo que se construyó. Así es. Algunas veces, de verdad, cuesta mantener eso,
pero cuando nosotros depositamos confianza en Dios, entonces es sólida el fundamento, es sólido. Así que muchas felicidades. Amén. Qué ejemplos son ustedes, aún para sus hijos? Y dice la palabra de Dios que si no puede edificar bien su casa, tampoco la de Dios van a poder. Y Amén. ustedes eh, son Amén. un buen ejemplo, y creo que Steffi debe de estar por ahí conectada. ah, y ella, tanto Steffi como los demás hijos de ustedes, tienen que mirar, y si ellos hoy ah, cometen algún error, no pueden mirarlo a ustedes como ejemplo del error, sino que ustedes realmente han sido un gran ejemplo para ellos, y ustedes han trabajado con la finalidad, aunque no lo hayan logrado, con la finalidad de que ellos no cometan los mismos errores de ustedes. Quisiera agregar, y esto para esa pareja que tal vez me están escuchando, cuando uno tiene niños, muchas veces uno es lo más importante porque ellos dependen de nosotros y en ese proceso cuando teníamos los niños bien pequeños, pues ellos eran el centro, ellos eran lo más importante y nosotros los cuidamos bien como debíamos hacerlo. Pero hay que tener balance, hay que planificarse. La pareja no puede estar 100% nada más los niños y olvidarse de esa relación como pareja. Y aún en este tiempo de nosotros que ya estamos en el tiempo con los nietos, porque nuestros hijos son adultos, nosotros hablamos eso, ok, tenemos que ver qué día vamos a tener para nosotros tener ese tiempo de nosotros hablar. Es muy importante, inclusive la pareja, orar juntos. Es algo que nos bendice, es algo que nos une más. Sí, sí. Entonces, muchas veces los hijos van a crecer y se van a ir y van a hacer su vida y ya se lo decimos por la experiencia, ya por donde nosotros vamos. Y después, ¿qué nos vamos a quedar entonces? Si no se creó esa comunión entre la pareja, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el balance, como él decía, yo a veces me siento a ver un poco del deporte, porque a él le gustan todos los deportes, todos, ¿no? Cualquiera que usted diga, eso a él le gusta y él lo sigue. Entonces, yo lo que hago muchas veces es que me siento ahí al lado con mi computadora y mientras él está viendo el juego y a veces me dice, ¿viste eso? Y yo, wow, wow, para que realmente pueda crearse esa armonía, ese sentirse como que voy a ir a buscar que en tu casa tú tengas todo, que en tu casa con tu pareja tú tengas todo, que tú no te haga falta más nada en ese sentido. Algo que me satisface de ella, y quizá ella no lo sabe, que a mí me gusta verla reírse. Si ella está riéndose, yo me siento tranquilo, es decir, que yo me siento como que no hay problema de nada si yo la veo riéndose. Y los momentos más buenos son cuando ella está mirando algo que le da risa, porque es un poquito difícil hacerla reír a ella. Oye, Bueno, sí. No, el hombre me ama, sí. Claro que sí, Me voy a quedar con él, sí, sí. claro que sí. déjame detener la grabación.